Avanza la agenda, la nutrida agenda del High Festival Cartagena, y uno de los grandes invitados a este certamen, a esta versión, la número 20, es Mariano Sigman. Él es un neurocientífico y escritor de origen argentino que ha publicado varios libros, como por ejemplo El poder de las palabras y La vida secreta de la mente. Actualmente ha hecho varias reflexiones sobre la inteligencia artificial, la penetración de estas nuevas herramientas tecnológicas en nuestra sociedad. Él es nuestro invitado a continuación, por eso Mariano Sigman, a esta hora quiero darle la bienvenida a Canal Cartagena. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Leyendo, Mariano, varias reflexiones sobre usted, yo extraigo dos palabras que me llaman mucho la atención alrededor de sus reflexiones de la inteligencia artificial, y una es riesgo y sesgo. ¿Estoy correcto en la extracción de estos dos conceptos frente a cómo uno debe abordar esta herramienta que es la inteligencia artificial? Yo no hubiese elegido esas, pero me gustan, y me gusta más que cada uno elija la suya, ¿sabes? O sea, al final cada uno encuentra la narrativa. Yo hubiese dicho más curiosidad, quizá hubiese elegido esa entre las muchas palabras, pero me gusta la propuesta tuya. Es decir, sin duda hay riesgo, como todo en la vida, hay un riesgo de usarla, hay un riesgo de no usarla. Hay un riesgo que tendremos que entender cómo matizar, y en esa búsqueda yo intento justamente no ser muy apocalíptico en general, no porque no haya riesgos o peligros, que los hay, pero riesgos en general hay en toda la vida. Tú sales a la carretera y hay riesgo, y no entras en pánico, lo que haces es conducir bien, o te vas de viaje a un sitio y eso conlleva un riesgo, pero igual uno lo hace. La inteligencia artificial como proyecto humano es un proyecto que como toda tecnología presenta cambios sustanciales, y esos cambios conllevan indefectiblemente algún tipo de riesgo. Entrar en pánico nunca sirve como forma de mitigar o de tamizar el riesgo. Lo que sí sirve es ser conscientes, estar educado, estar informado, y parte de eso tiene que ver con tu otra palabra, que es identificar y evitar los posibles sesgos que nos hagan entorpecer un poco nuestro propio camino. Mariano, ¿cómo debe entender la población adulta esa interacción que tienen, por ejemplo, los nativos digitales con la inteligencia artificial? Pero eso en el entendido de mantener el núcleo familiar, de mantener la base de la sociedad que es la familia. ¿Cómo interpretar cómo los adultos, que repito, están aprendiendo en el camino, no como los jóvenes, más jóvenes de ahora, donde ya están en sintonía más natural con estas nuevas herramientas? Sí, a mí no me gusta el cómo deben, porque yo intento siempre en lo que yo hago evitar los imperativos, ¿no? Yo creo que yo le tengo un poco de desconfianza a la gente que te dice exactamente qué es lo que tienes que hacer y exactamente qué es lo que va a pasar. Hay muchos caminos en la vida, ¿no? Y uno tiene cierta libertad de elegir cuál quiere entre ellos. Nadie está obligado a usar la inteligencia artificial, nadie está obligado a no usarla, es una libertad que tenemos. Lo que sí a mí me gusta es como alentar la curiosidad, ¿no? Creo que hay veces muchas cosas en la vida, más allá de la inteligencia artificial, que no hacemos porque no nos damos nosotros mismos la oportunidad de hacerlas, ¿no? De cambiar de trabajo, de hacer algún viaje, de salir de algún hábito que tenemos. Y a medida que pasa el tiempo, esto de hecho tiene que ver con mi otra obra, con El poder de las palabras, uno se va asentando en ciertas narrativas sobre lo que puede y lo que no puede hacer. Y a mí lo que sí me gusta es como casi presentar esta carta de libertad que tenemos todos en realidad, de que al final la inteligencia artificial es una palabra como, de hecho son dos palabras, es una pequeña frase muy pesada, muy cargada irradia un montón de imaginaciones. Pero al final, primero, la inteligencia artificial hay de todo tipo. Hay inteligencias artificiales conversacionales que dan texto como GPT, otras que hacen imágenes, otras que hacen música, otras que funcionan en los algoritmos de las redes sociales. Es decir, están un poco por todos lados. Yo creo que hay algunas que son bastante fáciles de usar, son bastante, son entretenidas, son un espacio de indagación, y yo creo que vale la pena intentar asomarse a eso. Solo para verlo, como creo que vale la pena decir, yo llego aquí a Cartagena y lo primero que hago es salgo a caminar por las calles para ver qué aire se respira, para ver cómo mira la gente, es una manera también de reconocer el universo en el cual uno está. El universo en el que estamos hoy tiene ese mundo digital
que a veces uno no entra porque piensa que es muy difícil entrar, y justamente lo que a mí me gustaría decir es que no es tan difícil. Yo, de hecho, a mí me pasó eso con mi madre una vez, cuando yo había terminado el libro, justo tuve una conversación con ella, le dije, mamá, mira, vamos a entrar. Y fue muy bonito porque fue como, ella a mí me llevó de la mano a tantos sitios que a mí me hubiese costado ir, y que ella me dio la mano para mostrarme que no era tan difícil entrar a esos mundos. Y de la misma manera a veces necesitamos a alguien que nos dé la mano para mostrarnos que justamente la inteligencia artificial no es un monstruo de 7 cabezas verde que nos va a atacar, sino que al final es eso, es algo que se parece a un WhatsApp, que es un chat con el que conversas, que a veces dice cosas interesantes, a veces dice tonterías, a veces resuenas en una buena conversación, a veces no. Otra vez tratarlo sin tanto aura, ni a favor ni en contra, sino simplemente con un poquito de curiosidad. Usted que en efecto trabaja la neurociencia, yo quiero que por favor nos diga, y no lo quiero meter en camisas de once varas, meterlo en temas políticos, pero quiero que desde la neurociencia, cómo entender las formas de líderes políticos como en Colombia el presidente Petro, Javier Milei en Argentina, Donald Trump en Estados Unidos, cómo interpretarlos. Bueno, son muy distintos, ¿no? O sea, Milei, Trump y Petro son, y yo no querría meterme en ningún caso particular, ni en uno ni en otro. Políticos hay de todo tipo. Sí hay una coyuntura hoy en la política que tiene que ver, cada medio tiene un poco su criterio de selección, ¿no? O sea, quiénes son los más aptos para desarrollarse en ese medio. Tú puedes pensarlo, por ejemplo, no sé, en el básquet, el básquetbol puedes jugar si eres muy bajito, pero es difícil, porque en general la gente que salta tiene una predisposición que le da una cierta ventaja para desempeñarse en ese medio. De la misma manera, es difícil ser un deportista si no te gusta entrenar, si no tienes resiliencia, si se te da muy mal la derrota. Y últimamente ha habido en la política, a partir de la irrupción, estas cosas que ha estudiado muchos politólogos hace mucho tiempo y también muchos psicólogos, con la irrupción de las redes sociales, sobre todo, que crean un medio muy hostil para la comunicación, que creo que es algo que es idiosincrático en nuestro momento. Hay como distintas personalidades. Hay algunas personalidades de gente que, digamos, que cuando las critican o las insultan se sienten muy mal. En general, entre comillas, esos son los que en la clasificación de Freud serían los neuróticos. La gente, cuando le dicen que han hecho algo mal, se preguntan, bueno, porque, o que lo miran mal, piensan qué es lo que habré hecho mal, cómo puedo cambiarlo, son muy culposos. Y luego hay alguna gente que al revés, que cuando los agreden o los insultan, eso les da fuerza, al revés, retrucan, siente que el otro está equivocado. Y este tipo de perfil, yo creo que hoy es un perfil que es mucho más apto para la política que hace 30, 40 años. Ha sido una migración que tiene que ver con que la política genera un criterio en el cual aquella gente que cuando entra en un caldo en el cual se sienten agredidas o atacadas públicamente se retiran muy rápido, es difícil que pasen el filtro de la política. Y por eso creo que de un lado y del otro, no importa si por izquierda o por derecha, lo que vemos hoy de manera bastante ubicua y bastante frecuente en los cuadros políticos que terminan siendo exitosos, es decir, los que ganan la carrera política, es que tienen este perfil, que si lo piensas es un perfil que antes era como un poco más típico de los rockeros, ¿no? O sea, un rockero era como alguien así, era alguien que pateaba el tablero y que si le insultaban no le importaba, querían como, algunos le insultaban, otros lo adoraban, y lo que necesitaban era en eso, como que hablen de ellos, no importa si bien o mal, pero que estén todo el mundo hablando de ellos. Ese tipo de perfil, que antes era un poco el perfil de la gente que ocupaba el escenario del rock, hoy se parece mucho más al escenario de la política. Aquello de que las palabras tienen poder, a propósito de una de sus obras literarias, yo quiero que por favor me digas si hoy tiene más poder que antes, y lo digo en el marco de las redes sociales, donde alguien con cierto grado o nivel de autoridad o de influencia redacta algo y enseguida explota la audiencia. No, yo no creo que haya cambiado hoy. Las narrativas han tenido siempre una fuerza descomunal. Tú piensas, muchas de las grandes guerras tienen que ver con narrativas, ¿no? O sea, con historias, con las religiones tienen que ver con narrativas. Cada uno tiene su propia narrativa. La pertenencia a grupos sociales tienen que ver en general con narrativas, con historias. Y luego, esto es como en la gran esfera, digamos, social, ¿no? Pero en lo individual también, la narrativa de los padres saben, ¿no? Tú tienes 3 hijos y uno es el tímido, otro es el osado, otro es el divertido, y ya está, le has puesto una etiqueta a cada uno, y esa etiqueta es como un disfraz
que te acompaña un poco toda la vida, ¿no? Y que es difícil quitártelo. Ya está, ya te han puesto la etiqueta. Y eso es una narrativa, ¿no? Y esas narrativas nos las ponen los demás, pero nos las ponemos también nosotros mismos, ¿no? Cada uno dice, bueno, a mí se me da bien hablar, pero los números yo soy malísimo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay uno como que se ha delimitado y otra vez ha dicho, estas puertas son para mí y estas puertas no son para mí. Y luego se da una especie de profecía autocumplida. Una vez que has dicho tú que los números no son para ti, bueno, no los trabajas, te vas a otros sitios en las clases de matemática, ya crees que no vas a funcionar, entonces te distraes, haces otra cosa, dibujas, y entonces evidentemente no te va bien. Y a nosotros, cuando digo nosotros, digo los seres humanos, somos muy propensos a crear estas frases un poco atolondradas sobre los demás y sobre nosotros mismos. Y cuando son sobre nosotros mismos es un problema porque uno no las percibe como una opinión. No es como alguien te dijese, sabes, no sé, tú no vas a poder hacer esto, sino que lo percibes como una descripción de la realidad. Y entonces uno no se revela contra eso. O sea, cuando a ti te dicen, bueno, tú eres el miedoso, tú puedes decir, mira, yo no soy miedoso, te lo voy a demostrar. Pero cuando tú dices, yo soy miedoso, ya está, es como que esa descripción uno no la piensa como que es una opinión tuya sobre ti mismo, y entonces no hay ningún acto de rebeldía para tratar de cambiar eso. Y entonces uno va cayendo como en estos pozos, ¿no? Estos disfraces o estos lugares. Y eso tiene que ver enormemente con las narrativas y muchas veces simplemente ese cambio de narrativa, decir, bueno, ¿qué tal si puedo? ¿Qué tal si lo intento? ¿Qué tal si a lo mejor las matemáticas no es lo más fácil para mí, pero bueno, si las estudio lo voy a poder hacer? Y eso es lo que se llama una mentalidad de crecimiento. Y muchos estudios de psicología muestran que los niños y las niñas y los adultos que tienen esta mentalidad, es decir, que pueden rebelarse contra estas narrativas y decir, bueno, ¿qué tal si aquello que yo he pensado sobre mí en realidad puedo cambiarlo? Son los que tienen mejor perspectiva en prácticamente cualquier cosa que hagan. Y para ir finalizando, Mariano, quiero preguntarte bajo qué precepto, bajo qué lineamientos uno debe leer tus obras, leer a Mariano Sigman. Otra vez, yo evito los imperativos, te lo vuelvo, porque creo que es algo muy mío en realidad. O sea, justamente a mí no me atrevería a nadie a decirle como que para leer mi libro tiene que. Pero me parece una buena pregunta también. Y yo creo que lo diría con curiosidad y con apertura, ¿no? Como que es como yo creo que es la mejor manera de acercarse al conocimiento. Sin fanatismo a favor, sin fanatismo en contra, sin pensar primero, bueno, ¿qué es? ¿Es un científico, es un neurocientífico, es un psicólogo, es una persona humana? Es como mirarlo un poco, con poco prejuicio y tratar de ver qué cosas son las que te sirven, qué cosas son las que no te sirven, qué cosas son las que te quedan, qué realmente quieres subrayar. A mí, yo firmo muchos libros, aquí en Colombia muchísimos, yo soy una cola larguísima, está firmando libros. Y muchas veces vienen, lo que más me gusta es cuando viene un libro gastado, subrayado, marcado. A mí me gusta mucho eso, cuando un libro está, porque eso muestra que hay partes y hay un lugar que alguien dijo, esto a mí me convoca por alguna cosa. Yo creo que un libro tiene eso, justamente eso, son ventanas, ¿no? Y hay alguno que esta ventana dices, esta para mí es muy importante, y otra persona resuena con otra, ¿no? Y eso viene justamente esa mirada de. Es como un poco cuando uno va, no sé, a un restaurante muy sofisticado, ¿no? Y vas una vez en tu vida que te han inventado y tú dices, vas con esa disposición un poco abierta de a ver qué me voy a encontrar, ¿no? O sea, y te dejas un poco llevar, ¿no? Y yo creo que esa es una linda disposición para leer un libro. Mariano, muchas gracias, muy gentil y que la siga pasando bien en Cartagena. Muchas gracias a ti.